Desde el inicio de la serie, era evidente que James Doakes tenía una fuerte aversión hacia Dexter Morgan. De alguna manera, podía percibir algo inquietante en él, aunque le tomó tiempo conectar los puntos y descubrir su secreto. ¿Cómo pasó de simplemente encontrarlo raro a seguirlo obsesivamente para demostrar que era un asesino? Hoy, analizaremos cómo Doakes comenzó a sospechar de Dexter. Lo primero que hay que considerar es lo difícil que resulta equilibrar un trabajo a tiempo completo en el Departamento de Policía de Miami con una actividad secundaria tan peligrosa como el asesinato. Dexter hacía todo lo posible para manejar ambas cosas, pero no siempre lograba ocultarlo. A veces, su doble vida lo obligaba a desaparecer de la oficina en momentos clave, algo que Doakes notó con rapidez. Dexter tenía la costumbre de realizar sus asesinatos durante la noche, fuera de su horario laboral, para evitar levantar sospechas. Sin embargo, sus ausencias durante el día tampoco pasaban desapercibidas. Generalmente, utilizaba ese tiempo para investigar a sus futuras víctimas, justificando su ausencia con excusas como recolectar evidencia o realizar análisis de laboratorio. Por ejemplo, en la primera temporada, en el episodio Love American Style, Dexter fija su atención en un traficante de personas llamado Jorge Castillo. Castillo introducía inmigrantes ilegalmente a Estados Unidos y, si sus familias no podían pagar la deuda, los asesinaba sin piedad. Cuando Dexter intenta salir de la oficina para encargarse de él, Debra le pregunta a dónde va y él responde con un simple escena del crimen. En ese momento, Doakes no estaba prestando atención, lo que le permitió a Dexter continuar con su plan sin interrupciones. Pero las sospechas de Doakes sobre Dexter no tardaron en aumentar, especialmente a medida que avanzaba la investigación del asesino del camión de hielo. En el episodio 12 de la primera temporada, cuando este asesino secuestra a Debra, Dexter desaparece en un momento crítico. Como resultado, Doakes y Lagerta van hasta su casa para notificarle la situación, pero más tarde, Doakes decide seguirlo hasta un astillero. Es ahí donde ocurre la icónica escena en la que le dice "Surprise, motherfucker". Cuando Doakes le pregunta qué hacía en ese lugar, Dexter inventa una excusa ridícula sobre estar esperando un envío de muebles desde Tailandia. Doakes, naturalmente, no le cree, sobre todo porque ya había descubierto que Dexter estaba al tanto del peligro que corría Debra. Sin embargo, las ausencias y las excusas baratas no eran las únicas razones por las que Doakes sospechaba de Dexter. Su comportamiento en las escenas del crimen también levantaba muchas dudas. En el primer episodio de la serie, Doakes lo encuentra analizando manchas de sangre con una actitud inquietantemente relajada, incluso divertida. Para colmo, Dexter hace una extraña comparación entre la escena y una pintura infantil, lo que provoca que Doakes lo mire con desconfianza y le diga directamente: «Me das escalofríos. ¿Lo sabías?». Este no fue un caso aislado. En el episodio Círculo de Amigos, la policía investiga la muerte de un estudiante llamado Jason R., quien fue hallado con una herida fatal en la arteria. Mientras Dexter examina la escena, se queda absorto en sus pensamientos, con una expresión de casi fascinación. Doakes lo observa y, sin dudarlo, le dice que después de ese caso, lo enviará a una evaluación psicológica. En ese mismo episodio, Dexter describe la forma en que ocurrió el crimen, con demasiada emoción en su voz, lo que lleva a Doakes a hacerle una pregunta incómoda. ¿Te estás excitando con esto? Otro factor que alimentaba la sospecha de Doakes era la precisión con la que Dexter identificaba patrones criminales. En un momento, Doakes lo confronta abiertamente.
Siempre tienes razón cuando se trata de asesinos. ¿Por qué será? Esto muestra que, a lo largo del tiempo, Doakes había notado que Dexter no solo tenía una mente analítica, sino que su forma de pensar era inquietantemente similar a la de un asesino en serie. Con el tiempo, en lugar de disipar las sospechas, Dexter solo hacía cosas que reforzaban la desconfianza de Doakes. En la 7ª temporada, un flashback muestra un momento en el que Dexter dramatiza cómo un asesino atacó a su víctima, con demasiado entusiasmo en su voz y gestos. Esta actitud no hacía más que confirmar lo que Doakes había sospechado desde un principio. Al final, Dexter intentó mantener su doble vida en secreto, pero Doakes tenía un instinto demasiado agudo como para ignorar las señales. Y aunque logró descubrir la verdad, enfrentarse a Dexter resultó ser más peligroso de lo que imaginaba. Nunca había visto a alguien tan emocionado en una escena del crimen. ¿Te gusta demasiado la sangre? Solo hago mi trabajo mientras recuerdo ese momento en el que Dexter admite que bajó la guardia al mostrar su entusiasmo. Fue la primera vez que Doakes vio un atisbo del verdadero Dexter, y no sería la última. Podría decirse que esto no es suficiente para que Doakes sospeche de Dexter. Al fin y al cabo, Vince Masuka, otro analista forense del Departamento de Policía de Miami Metro, también hacía comentarios extraños en las escenas del crimen, como aquella vez que intentó recrear un supuesto suicidio arrojando un muñeco desde un edificio. Algo normal, hasta que mencionó que le puso una falda corta para ver su ropa interior mientras caía. Ese comentario fue más perturbador que muchas de las cosas que Dexter hacía o decía. Probablemente, la excentricidad de Masuka hizo que la rareza de Dexter pasara desapercibida por un tiempo. Sin embargo, había una clara diferencia entre ambos. Los comentarios de Masuka eran bromas que provocaban risas o gestos de fastidio, mientras que lo que decía Dexter tenía una intensidad inquietante. Pero había una razón aún más impactante por la que Doakes sospechaba de él. La verdadera pregunta es, ¿por qué, en un edificio lleno de policías entrenados para leer a las personas, solo Doakes sintió que algo no cuadraba con Dexter desde el primer episodio? Desde el inicio, Doakes desconfió de él, llamándolo raro y psicópata. Al principio, parecía que solo tenía un instinto agudo para detectar las vibraciones extrañas de Dexter. Pero con el tiempo, se reveló que había algo más. Como exmiembro de las fuerzas especiales, Doakes tenía una percepción aguda del peligro. Veía a través de la fachada amigable de Dexter y sabía que algo no estaba bien. Hay algo en ti, Morgan. Debería haberlo notado antes. La sonrisa falsa, los donuts. Todo es una actuación y yo no me la creo. Para los demás, la sonrisa de Dexter parecía genuina. Pero Doakes la identificaba como falsa. Más allá de su desconfianza, había otro aspecto poco mencionado. Doakes también era un asesino. Como soldado de élite, antes de ser policía, debió haber vivido experiencias traumáticas. La serie no profundiza mucho en su infancia, pero se sabe que su padre era un carnicero violento. Esto podría haber influido en su naturaleza agresiva. En la 2ª temporada, episodio 10, Doakes atrapa a Dexter cargando partes de un cuerpo en un bote. Se enfrentan. Doakes le dispara en la pierna, pero Dexter termina ganando la pelea y lo encierra en una jaula. Mientras atiende su herida, Dexter le dice: «Eres un asesino». Doakes lo niega, pero Dexter señala su historial de violencia en el trabajo. «Siempre supiste lo que soy. Por eso tienes más tiroteos en servicio que nadie». Doakes se justifica diciendo que solo mataba cuando era necesario, escudándose en la ley de la misma manera en que Dexter usaba el código de Harry. Su habilidad para detectar la oscuridad de Dexter iba más allá del instinto.
Era un caso de la oscuridad reconociendo a la oscuridad. En los libros se menciona explícitamente que Doakes odiaba a Dexter porque su propio lado oscuro lo reconocía, y eso generaba un fuerte choque entre ellos. En el universo de Dexter, el pasajero oscuro es el impulso que motiva a una persona a matar, algo que tanto él como Doakes compartían, aunque desde diferentes lados de la ley. Si la sonrisa falsa, sus ausencias y su extraña fascinación por las escenas del crimen no eran suficientes para hacer sospechar a Doakes, ciertas acciones de Dexter lo hicieron aún más sospechoso. Por ejemplo, cuando mintió sobre ser adicto. Inicialmente, lo hizo porque Rita, su pareja, lo confrontó sobre haber incriminado a su exmarido y sus constantes desapariciones. Cuando ella sugirió las drogas como una posible explicación, Dexter adoptó esa mentira como excusa y hasta se unió a un grupo de narcóticos anónimos para sostenerla. En ese momento, Doakes ya lo estaba vigilando y lo enfrentó tras salir del trabajo. En la segunda temporada, episodio 3, le preguntó directamente: ¿qué es exactamente lo que crees que hice? La respuesta de Doakes fue clara: sé que estás conectado con el carnicero del hielo. Uno de los aspectos que más llamaba la atención de Doakes era que Dexter mantenía todos sus activos en efectivo y no pertenecía a ninguna organización. Además, había sido uno de los mejores estudiantes en la escuela de medicina, pero decidió dedicarse al análisis de patrones de sangre en la policía, lo cual resultaba desconcertante. Otro punto que le generaba dudas era que, a pesar de que estudió artes marciales en la universidad, su trabajo no requería habilidades avanzadas en jiu-jitsu. La excusa de Dexter de que lo hacía por créditos adicionales no lo convencía. En un momento clave, Doakes entró en la reunión de narcóticos anónimos de Dexter, creyendo que por fin había encontrado la explicación a su actitud extraña. Ahora todo tiene sentido, dijo, aludiendo a cómo muchos policías usaban el alcohol para sobrellevar el trabajo. Sin embargo, su simpatía momentánea se desvaneció al hablar con Debra, la hermana adoptiva de Dexter, quien no tenía idea de que él estaba en un programa de rehabilitación. Esto reavivó las sospechas de Doakes, quien intuía que Dexter ocultaba algo mucho más grande que una simple adicción. Determinado a apartar a Doakes, Dexter hizo un informe contra él ante su supervisora, María Lagerta. Aunque ella lo advirtió, eso no fue suficiente. En otro episodio, Dexter proporcionó un análisis erróneo de una escena del crimen a Doakes, mientras enviaba la versión correcta a Lagerta. Esto llevó a Doakes a interrogar al sospechoso equivocado, lo que terminó perjudicándolo aún más. Enfurecido al darse cuenta de que había sido manipulado, Doakes se enfrentó a Dexter, quien utilizó la situación a su favor al provocar un altercado en presencia de otros oficiales. Como resultado, Lagerta suspendió a Doakes, alejándolo de su objetivo de exponer a Dexter. Pero Doakes no se rindió tan fácilmente. En otro episodio, irrumpió en el apartamento de Dexter y encontró una caja con diapositivas de sangre de sus víctimas. Aunque no entendía su propósito, las tomó para analizarlas. Si hubiera descubierto su procedencia a tiempo, habría acabado con la farsa de Dexter. Sin embargo, al final, esas mismas pruebas jugaron un papel clave en su propio destino.